Hola, ¿qué tal? Soy Ivette Montero y soy directora ejecutiva de Centro Mexicano Pro Bono. Estoy encantada de estar el día de hoy aquí para platicar, para hacer esta breve charla y agradezco muchísimo la oportunidad y la invitación a la red de asociaciones y fundaciones empresariales de Grupo México. El tema que nos gustaría abordar el día de hoy es mujeres en el acompañamiento legal en contextos de exclusión y desigualdad. Es un gran tema y me gustaría empezar abordando la cuestión de la exclusión y desigualdad. Y como exclusión más bien hablaremos de discriminación. Y para poder entender el tema me gustaría explicar lo que es la discriminación, que en términos de lenguaje puro significa separar o distinguir. Y en términos ya legales, pues básicamente la discriminación es una práctica cotidiana, según la CONAPRED, que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a las personas por razón de alguna de las características personales de dicha persona. Este tema de la discriminación o de la exclusión obviamente nos lleva directamente a la desigualdad. Y es un tema y es un fenómeno que no solamente genera una problemática social grave en nuestro país, sino en todo el mundo. Tan es así que en los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5, habla justamente del tema de lograr una igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. Obviamente, el tema de discriminación no nada más es en razón de género y existen distintas formas de discriminar por raza, por condición económica, por cuestiones de preferencias sexuales, entre muchos otros, ¿no? Esta cuestión de la desigualdad, pues perdón, de la discriminación, nos lleva a ver que hay históricamente grupos de población que han sido discriminados consistentemente, ¿no? Como básicamente los grupos indígenas, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad. En ese sentido, ¿no? Ante esta problemática, me parece a mí que el papel de los abogados y de las abogadas en nuestro país juega un rol súper importante. Porque obviamente la discriminación que nos lleva a la desigualdad es justamente el impedir el ejercicio de alguno de los derechos de las personas de estos grupos. En ese sentido, y si aunamos el tema de la vulnerabilidad de nuestro país en razón económica y si vamos a términos de pobreza, como lo señala el último informe de INEGI, pues tenemos 48% de la población mexicana que está en situación de pobreza y de ese hay un porcentaje todavía, ¿no? de aproximadamente 20% de pobreza extrema. Obviamente esta vulnerabilidad nos lleva también a la discriminación y obviamente a la desigualdad y con ello de la mano a un acceso limitado a la justicia. Y pues de ahí vamos viendo que justamente existen herramientas, ¿no? legales, inclusive documentos internacionales, convenciones internacionales como la CEDAW en términos de discriminación por cuestiones de género, o bien la Convención para prevenir cualquier forma de discriminación en contra de personas con discapacidad, que si bien en este marco internacional son aplicables a nuestro país, pues justamente el conocimiento de estos derechos y este acompañamiento que podemos dar los abogados pues es sumamente relevante en cuestiones de ejercicio de los derechos. En ese sentido, pues los y las abogadas en México tenemos una gran responsabilidad de actuación y de acompañamiento a estos grupos vulnerables de la población y tratar de evitar estas discriminaciones consistentes en nuestro país. Así pues tenemos, por ejemplo, esta labor pro bono que tratamos de promover y de gestionar de forma continua, toda vez que esta labor pro bono, que es el servicio legal gratuito en beneficio de grupos vulnerables de la población, es una herramienta poderosísima para poder acceder a la justicia, para poder inclusive capacitar a grupos vulnerables de la población en el ejercicio de sus derechos y tratar de evitar que estas desigualdades se sigan haciendo todavía más fuertes en nuestro país. En el caso personal, ¿no? Les podría comentar que si bien siendo abogada corporativa después de 20 años, pero ver y estar consciente de las desigualdades en nuestro país,
tuve la oportunidad de dar el paso de ser abogada corporativa, de ser abogada en las áreas mercantiles, a formar Centro Mexicano Pro Bono, que justamente no es más que un puente que enlaza a abogados que están dispuestos a ayudar de forma voluntaria y gratuita a estos grupos vulnerables de la población. Hay muchísima necesidad, otra vez regresando al tema de las grandes diferencias económicas que hay en nuestro país, que al final llevan, ¿no? Y van de la mano con la discriminación, con estas exclusiones sociales y obviamente pues generan desigualdad en el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, pues obviamente el sector social tiene un gran reto, ¿no? Para trabajar en alianza y de la mano con el sector privado y con el gobierno, con el sector público, a efecto de tratar de resolver y de desanudar esta madeja que es sistémica en cuestiones de derechos, de desigualdades, y obviamente es una gran oportunidad para servir y para poner todo el conocimiento, la capacidad, la expertise de los abogados en beneficio de las personas que más lo necesitan en nuestro país. La idea y la invitación es de hacer más pro bono, no solamente en el ámbito legal, podemos hacer pro bono y acompañamiento a las personas más vulnerables, a estos grupos más discriminados, que han sido discriminados sistémicamente, como es el tema de los indígenas, con la oportunidad de resolver y de incidir positivamente, de incentivar y de inspirar a más abogados a que podamos brindar este apoyo gratuito en beneficio de todos. En la parte personal, yo di este brinco, la satisfacción es enorme en el sentido de poder ayudar y de poder generar este impacto positivo a través de la red de abogados que están dispuestos a ayudar y que lo reciben, o el beneficiario es justamente, uno de los beneficiarios justamente son estos grupos vulnerables de la población. Pues espero que esta mini charla les haya sido de su interés. Los invito a los que sean abogados, abogadas, a acompañar. Es muy natural para los abogados, sobre todo las abogadas, mujeres, tenemos como esta sensibilidad de poder apoyar y de aportar para poder acompañar y para poder sacar y lograr el acceso a la justicia de estos grupos vulnerables que tanto se requiere y que tenemos una tarea pendiente con ellos. Muchísimas gracias.